Claro, cuando una mujer juega, entra en la partida, se sobreentiende que no tiene ni idea. Y entonces ya empiezan a darse comentarios del tipo: vete a fregar, vete a cocinar, este no es tu lugar, una mujer jugando, vamos a perder la partida por su culpa, vamos a por ella, que seguro que no se entere, la liquidamos rápido, seguro que juegas por postureo, por complacer a tu novio. Y esto ojalá fueran suposiciones mías. O también ojalá que fuera una experiencia mía de un día que me metí en una partida y me pasó esto. O que es que resulta que yo tengo mala suerte y que me pasa a mí cada vez que entro. Pero no, es que desde 2020 a 2024 lo he preguntado directamente y de manera anónima a las niñas y a las chicas, y esto es lo que me cuentan. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Más allá del clic. En este episodio vamos a hablar sobre un tema que nos apasiona. Y hace 2 años sacamos una campaña sobre ello, que se llama Tu juego, tus reglas. Y ese tema es los videojuegos. Y es que los videojuegos son un tema que está muy presente en nuestra vida, forman parte del ocio digital, no solo de jóvenes, sino de muchísimas personas en España. Y hay muchas cosas de las que no se habla, como por ejemplo la relación entre las imágenes, las historias y las mecánicas de los juegos con estereotipos de género, con la pornografía, incluso con las redes de trata y la explotación sexual. Y bueno, para hablar de esto contamos con una invitada maravillosa que estamos muy contentas de que esté aquí, que es Nira Santana. Bienvenida, Nira. Muchísimas gracias. Contenta estoy yo de estar aquí, de verdad. Qué guay. Pues nada, empezando por lo básico. En este episodio vais a ver que aquí hay una diferencia de conocimiento muy grande. Porque claro, David es doctor y hizo su doctorado de este tema de masculinidades y videojuegos, y Nira es una gran experta nacional en el tema. Así que yo soy la que va a tener las preguntas más básicas, que el tema de los videojuegos no es lo mío. Pero bueno, empezando por lo básico, has investigado un montón sobre la relación entre los videojuegos y lo que sería la representación del cuerpo. ¿Nos puedes decir un poco qué patrones hay entre los cuerpos que se representan masculinos y los femeninos? Bueno, realmente es un patrón que no se corresponde con lo que vemos en la calle. En la calle vemos cuerpos diversos, tanto de hombres como de mujeres, pero en el videojuego no es así. En el videojuego generalmente, y hablo de los videojuegos, los llamados AAA, que son los más comerciales, los más populares, los más vendidos, ¿no? Para que nos entendamos, son videojuegos que hacen un diseño de esos cuerpos estereotipados. ¿A qué nos referimos? Pues cuerpos de mujeres con grandes pechos, grandes glúteos, cinturas pequeñas, delgadas, generalmente blancas, y además también, y si hablamos del contenido y las narrativas, pues heterosexuales, digamos, situaciones donde no tienen un papel activo, donde no toman decisiones, donde muchas veces se ven como un elemento complementario y ya ni siquiera a veces como sujetos, es decir, como personas así representadas, sino como objetos. Y por eso hablamos de objetualización de las mujeres, porque ya no son personas, son cosas que dependen de esos personajes hombres, que además tampoco se corresponden con los hombres que vemos en la vida real, ¿no? Es decir, hombres muy musculosos, que llevan 4 años en el gimnasio y comiendo proteínas a tope. Sí, rollo Action Man. Claro, a ver, tampoco los hombres generalmente son así en la calle, ¿no? Y además esos cuerpos que nos indican fortaleza, ellos están fuertes físicamente, pero también hay una fortaleza mental, porque son los que tienen la autoridad, los que toman las decisiones y los que al final nos llevan al final de ese juego y a ganar esos niveles que son importantes para quien juega. Claro, esto es muy importante, porque el videojuego generalmente cuando pensamos en él, pensamos en ocio y en entretenimiento, en juego, pero los videojuegos son algo más y son cultura. Entonces, la cultura, cualquier libro que tú te leas, una canción que escuches, series, cine, va a permear en ti. ¿Qué quiere decir eso? Que de alguna manera va a entrar en ti y te va a influir si es algo
que está en tu vida permanentemente, o sea, de manera muy frecuente, ¿no? El videojuego no es como un libro. El videojuego te permite jugar en primera persona. Tú eres el personaje y tú tomas decisiones por él. Entonces, cuando tú tienes un cuerpo de una mujer con el que tú no te sientes identificada, te va a costar más acercarte a ese videojuego. Y por otra parte también nos está diciendo qué cuerpos son los cuerpos deseables, qué cuerpos son los cuerpos aceptables. Y esto, claro, cuando no solamente lo vemos en un videojuego, sino en muchos videojuegos, y además de los más vendidos y de los que más llegan, sobre todo a menores, pues al final, si tenemos en cuenta ese poder inmersivo del videojuego, de la capacidad que tienen para sumergirnos en historia, pues es muy importante que atendamos a esto. Y muchísimo. Ya previniendo un poco, porque yo estas conversaciones de los videojuegos las he tenido en mi entorno y siempre hay lo mismo. Pero, ¿y Lara Croft? Claro, Lara. Abramos... Es una super excepción. Sí, Abramos el temazo de Lara Croft. Claro, a ver, Lara ha tenido una evolución en las diferentes entregas importantísima. Pero, bueno, y yo además tomo Lara Croft de 1996. Invito a que busquen Lara Croft 1996 porque cuando vemos el cuerpo, evidentemente, a ver, cuando vemos el modelado 3D se nos cae el alma a los pies porque Total. Aquello es una piedra, ¿sí? Aquello es un muñeco de madera porque, claro, hemos avanzado un montón a nivel de modelado, a nivel técnico. Los videojuegos no tienen nada que ver, ¿no? Yo empecé a jugar con mi madre en los años 80, ¿no? Y aquello, o sea, los AAA de aquel momento, los videojuegos más populares, hoy los ves y dices, madre mía, ¿no? Y efectivamente, cuando tú ves Lara Croft de 1996... dice, bueno, el modelado, madre mía, sabemos que estamos en los años 90, pero luego ves el cuerpo y ves un cuerpo 90-60, 90x2, ¿no? Que es muy similar a videojuegos que tú ves en la actualidad, por ejemplo, en el LOL, que es un videojuego muy jugado por jóvenes. Tú ves el personaje, por ejemplo, de Miss Fortune y es que son las mismas medidas. Entonces, sí, ves que técnicamente hemos avanzado un montón, pero a nivel corporal... pues muy poquito. Y es cierto que tenemos protagonistas como Lara Croft, pero cuando tú piensas en protagonistas y solo te viene a la cabeza una o dos, la cosa está fatal. Algo hemos hecho. La cosa está muy mal. Yo también invito a la gente que cuando busquen Lara Croft de 1996, busquen información sobre la campaña publicitaria de Lara Croft de 1996, quién estaba detrás y qué se hizo y quién es esa modelo. Lo dejo ahí porque es que esto nos da... No, hombre, a ver, ahora di un poco... Bueno, no me vas a dejar encima a mí con la duda. Yo, o sea, la campaña publicitaria fue una campaña que llevó un... sorpresa para nadie. Hombre, hipersexualizándola, llevándola por todos los lados, la imagen, de hecho... En un principio no se le dijo a la modelo que iba a ser así. No, o sea, no lo tengo muy fresco, pero me lo tendría que haber preparado. Si me lo hubiese dicho, me lo hubiese preparado. Pero sí que invito de verdad a que todo el mundo busque eso, porque a mí, yo cuando lo descubrí dije, wow. Sí. Intrahistorias del mundo de los videojuegos que dan para asustarse. Pero mira, estábamos hablando, me ha gustado mucho este nexo que has hecho entre Lara Croft 1996, LOL, que no ha cambiado el estereotipo. Yo cuando estaba haciendo la tesis, una de las cosas que vi es que había mucho estudiado sobre imágenes, había estudiado mucho sobre historias, pero nadie estaba poniendo el foco en las mecánicas de los videojuegos. Que parece que un videojuego tú puedes hacer lo que sea y al final no se piensa que el videojuego es un mundo creado y que tiene sus propias normas. Y yo un nexo que vi es que sobre todo había un patrón que se repetía, que es que las mecánicas de los videojuegos se conectaban con la masculinidad en cuanto a la competitividad y a la violencia, que son dos mecánicas que están presentes en la gran mayoría de videojuegos, sobre todo AAA y mainstream. Entonces, yo creo que un claro ejemplo de esto, para que la gente lo entienda, porque yo, si no, Natalia ya me ha echado bronca, me ha dicho, David, haz ejemplos, el Mario Kart. O sea, yo creo que todo el mundo puede entender que el Mario Kart es un juego competitivo, porque al final es una competición y tienes que quedar primero. Y la violencia, aunque sean
Yoshi, Mario y quien sea, le estás tirando plátanos o le estás tirando cosas a otro jugador, que si le quitas, cambias el plátano por una piedra, pues la cosa cambia. Entonces, ¿cómo está afectando también estas mecánicas a los propios jugadores y a los gamers y a las personas gamers? A ver, aquí yo creo que es importante señalar que, a ver, las mujeres, todas, entre nosotras somos diferentes, pero tenemos un nexo común y es una educación machista. A los hombres les pasa lo mismo, son todos diferentes, pero les une un nexo común que es la educación machista que han recibido. Entonces, claro, en el juego offline, en ese juego al que jugamos pues en nuestras edades más tiernas, cuando somos peques, son juegos que generalmente cuando se trata de chicos, de niños, están vinculados a la violencia, ¿no? Lanzallamas de plástico, luego muñecos que se relacionan entre sí a patadas, es decir, tú no ves a dos superhéroes invitándose a tomar un cortado, ¿vale? Porque esto no... Esto no va así. Entonces, claro, no hay un diálogo entre esos personajes con los que juegan, sino confrontación, violencia, y luego también pues juegos relacionados con el deporte, ¿no? Y luego las niñas, todavía hoy, porque parece que estamos hablando de tiempos como lejanos, pero es que desgraciadamente lo seguimos viendo, incluso en campañas publicitarias cuando se acercan pues la Navidad y demás, y es un tema que, no sé, parece anacrónico, parece de verdad, yo a veces siento que me han... como dejado aquí desde una nave del futuro y estoy llegando aquí y digo, pero ¿cómo es esto, no? Porque, ¿cómo se puede seguir haciendo pero esto? por favor, ¿no? Seguimos así, vaya. Claro, pues todavía. Entonces, ¿qué pasa? Que por el contrario, a las niñas se nos familiariza, como muchas personas que nos están viendo y escuchando pues saben, con juguetes que tienen que ver con el cuidado, con las atenciones a una muñequita que pide comer, que pide amor, y al final se nos familiariza con valores muy positivos también, como pueden ser la empatía, el cuidado y la atención hacia las demás personas. Y claro, ¿qué ocurre? Que cuando tú das el salto a lo digital, hay un choque brutal, porque si tú has sido familiarizada vas a jugar a los con... Sims y, y a todos estos juegos de Nintendo. Sí, o no, pero quizás te vas a sentir más familiarizada con ese tipo de mecánica y de juego, donde la cooperación es importante y donde la ternura, por ejemplo, también está presente. Y en el caso de los niños, pues evidentemente estamos de alguna manera domesticando sus gustos y se van a sentir más cómodos con juegos que tienen que ver con la violencia. ¿Qué pasa? Que las mecánicas son importantes y es verdad, David, que no se suele hablar de las mecánicas, porque si en el juego estamos jugando en primera persona, porque no es una serie, iba a decir iba a dar publicidad gratuita. No pasa aquí. nada, No. Netflix. Es Netflix, porque venga, ha salido, Netflix, nos vamos a contactar con Netflix para que nos financie. Bueno, pues con Netflix. Claro, tú ves una serie y tú lo ves como un espectador, una espectadora de una manera pasiva. Es verdad que luego tú puedes hacer múltiples interpretaciones y hacerte tu película también, ¿no? De lo que estás viendo, pero, o sea, dobles, triples lecturas, pero tú no estás tomando decisiones ahí, tú no estás tomando parte de ese relato. Entonces, en un videojuego sí. Entonces, eres tú quien decide dar este disparo, dárselo a este personaje, a este otro. Luego también el factor chat de voz es importante porque tú estás en primera persona hablando y comunicándote con otros jugadores que también están jugando en primera persona y que están tomando decisiones. Y entonces ahí... claro, el lenguaje, la forma que tenemos de relacionarnos es muy diferente porque tú no estás cooperando, tú estás compitiendo y además desde actitudes totalmente violentas, donde incluso pues, puedes matar, etcétera. Entonces, bueno, todo esto yo creo que también habría que pensarlo porque creo que no existe, por lo menos en los videojuegos más comerciales, ¿no? Diversidad a ese nivel, ¿no? Es decir, lo que se nos está ofreciendo es muy limitado y además lo connotado, es decir, lo que se valora positivamente son los videojuegos de disparos en primera persona
y los de lucha y los de deporte, que casualmente son la entrada de los niños, que luego son chicos y luego son hombres, que han empezado a jugar y han empezado a ser familiarizados con eso. Efectivamente. Y entonces ahí tenemos, ¿no?, esa división entre el hardcore gamer o el real gamer y las casual gamer, que casualmente somos nosotras, ¿no? ¿Sabes? Es decir, oye, si juegas a juegos de disparos en primera persona, juegos de lucha y tal, juegos de matanza, entonces bien. Ahora, como juegas a videojuegos donde la cooperación o los cuidados y la ternura están presentes, es como, no. De hecho, cuando tú, yo pregunto, ¿no? Porque yo veo al año como, no sé, como 4.000, 5.000 jóvenes y también menores en primaria. Y cuando tú preguntas en clase, tú no puedes preguntar en clase abiertamente, oye, primero la primera pregunta, ¿quiénes juegan? Porque te van a levantar la mano ellos, ellas no. Porque en torno a las mujeres, las niñas y las chicas gamer, hay un montón de estereotipos. Sí. ¿No? Y además, ¿cómo se las trata cuando juegan? Efectivamente. Donde supuestamente no deben estar. Claro, ese es otro melón, ¿no? Pero, en primer lugar, no te lo reconocen. Las chicas no te lo reconocen, ellos sí. Porque se sienten cómodos, ¿no? Con los videojuegos y sienten que son parte de ese mundo, pero ellas no. Y por otra parte, cuando una niña o una chica reconoce que juega, hay otra cosa más complicada todavía. Y es que te diga a qué juega. Claro. Porque, claro, como los juegos que están vinculados a la ternura, a los cuidados, la resolución de acertijos, de puzzles, donde la inteligencia, digamos, está sobre la mesa, esos videojuegos no. Total. Entonces, y también te digo, los niños, esto me resulta súper curioso porque los niños no me reconocen que juegan a videojuegos como, por ejemplo, el Animal Crossing. Justo te lo iba a decir. Y resulta que Nintendo el año pasado saca los datos y dice que la mitad de quienes juegan al Animal son chicos. Es que el Animal Crossing mola un montón. Pero volviendo y viendo cómo normalizan ciertos comportamientos, a todos se nos viene a la mente el GTA y el que puedes ir... y pues ir a prostitución. Y en el libro de la industria pornográfica en Internet hablas de la relación de estos dos mundos, de cómo se normalizan ciertos comportamientos. A ver si nos puedes contar un poquito más cómo se relacionan. Bueno, sí. Ya, no, es que cada pregunta es... Sí. A ver, desde luego que hay una convergencia, un hermanamiento mal avenido, ¿no? Hay un matrimonio ahí mal avenido entre la industria de los videojuegos y la industria pornográfica. Y como hemos empezado hablando de esos cuerpos, ¿no?, pues vamos a hablar de la pornificación, que suena así como un poco raro, ¿no? Esto, pornificación, ¿qué es esto, no? Pues la pornificación es como elementos culturales que no tienen que ver con la industria pornográfica como la conocemos, se van como hibridando y fusionando. Y entonces estamos viendo que ya esos personajes de los que hablábamos al principio, objetualizados, convertidos en objetos, ¿sí?, ahora son pornificados. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando vemos esos cuerpos, vemos que son cuerpos muy similares a lo que estamos viendo en las películas pornográficas y incluso la vestimenta. Total. ¿Qué pasa? Que luego resulta que esos personajes pornificados son buscados mayoritariamente en masa en plataformas como Pornhub. Es decir, que, a ver, esta gente es muy inteligente, porque esta gente todos los años publica estadísticas, ¿no? Y claro, nos dicen que esas estadísticas son de personas mayores de 18 años, porque como ustedes saben... Ah, claro, cuando entras en Pornhub tienes que poner, ¿eres mayor de 18 años? Y pones sí, no. Entonces, claro, si tú tienes, pongamos, 13, vas a poner que no, porque claro, tú no vas a mentir. Efectivamente. Claro, tú pones que no. Bueno, el caso es que los filtros que tienen son súper pobres y desgraciadamente pues hacen que el acceso de menores a ese contenido sea pues súper sencillo. Si no hay controles parentales, incluso habiéndolos también, pues ya saben que a veces se burlan, ¿no?, de esos controles. Y desgraciadamente pues es muy fácil el acceso. Entonces, ¿qué pasa? Que esta plataforma publica una serie de estadísticas
se supone que mayores de 18, donde resulta que los personajes de videojuegos más buscados, llevados al porno, es decir, Pokémon dándolo todo, para que nos entendamos que no es Pokémon encima de unas nubes, ¿no? Sí. Resulta que los más buscados son Pokémon, Minecraft, Fortnite, videojuegos que curiosamente son PEGI 12 en algunos casos. ¿Qué es PEGI 12? PEGI 12 sería la clasificación en cuanto a la idoneidad del contenido. ¿Qué quiere decir esto? A ver, tú cuando vas a una juguetería, tú ves un puzzle y te pone más de 3 y tú dices, bueno, pues es de más de 3 porque tiene una dificultad que mi niña de 3 va a poder resolver y las piezas no se las va a comer. Efectivamente. ¿No? Pero en un videojuego esto no funciona así. O sea, un videojuego, por ejemplo, un FIFA puede ser PEGI 3, es decir, para menores mayores de 3 años, pero si tú le pones un FIFA a un niño o una niña de 3 años, no se va a mover del sitio porque el nivel de complejidad es superior. Difícil, sí. ¿Vale? Lo que nos está diciendo es que no contiene imágenes que puedan asustar, imágenes de contenido sexual explícito, violencia. Nos está diciendo esto. Nos está hablando de la idoneidad en cuanto al contenido. Entonces, volviendo a lo que estábamos comentando, ¿no? De esa fusión entre la industria pornográfica y la industria de los videojuegos, resulta que esta plataforma nos dice que estas búsquedas mayoritarias son de videojuegos que mayoritariamente son jugados por menores. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Quién está entrando a ver ese contenido? Y cuidado, porque una cosa es ver un videojuego de carácter pornográfico, es decir, donde los personajes favoritos de menores están pues en situaciones de carácter sexual, y otra cosa muy diferente, bueno, de carácter sexual, por decirlo de alguna manera, Sí. porque eso no, Sí, no es... sí, sí. Eso, bueno, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Y otra cosa muy distinta es que tú seas quien juegue a través de ese personaje y seas quien decidas qué prácticas o no tener. Y que puedes activar la cámara de primera persona dentro del GTA. O sea, quiero decir que es que hay muchas Exacto. cositas ahí entre medias que... Exacto. Nosotras tenemos un artículo en el blog de Desactiva la Trata. De hecho, lo escribió David sobre todo lo que puedes hacer en el GTA y cómo afecta. Sí. Que si nos estáis oyendo y os habéis quedado con ganas de más, pues podéis acudir a él. Y ya para terminar mi ronda de preguntas de persona que no está muy puesta en el tema de los videojuegos, quería preguntarte qué es la cultura brother. Que lo oímos hablar mucho, pero realmente yo todavía no me queda muy claro qué es. Bueno, pues mira, la cultura brother o cultura bro, cultura de hermanos, ¿no? Es una cultura tóxica entre hombres que no están trabajados. ¿No? Es decir, por decirlo tú, de alguna claro, tú manera. puedes ser un hombre que te estás trabajando, ¿no? Ese machismo que has aprendido, que hablábamos, ¿no? Que ese nexo común entre hombres es esa educación machista. Luego, como cada uno sea, es otra cuestión, ¿no? Entonces, cuando tú no te estás trabajando esas cositas, hay una cultura que surge en esos entornos donde mayoritariamente hay hombres, ¿no? Hablamos de, por ejemplo, estudios y profesiones de carácter tecnológico. Y más concretamente, ya que estamos hablando de videojuegos, en el mundo de los videojuegos. ¿En qué se traduce esto? Bueno, si empezamos a hablar de las partidas, si en las partidas, como antes adelantabas, ¿no? Que aquí podríamos profundizar más, pero como antes adelantabas, las mujeres, las niñas y las chicas no lo pasan bien, entienden que ese contexto de las partidas online de videojuegos es un contexto hostil, es muy probable que cuando pasen a la idea de estudiar estudios vinculados a los videojuegos, al desarrollo de videojuegos, se lo piensen 2 veces, porque van a entender que ese entorno también va a ser un entorno hostil. Y efectivamente, en los ciclos formativos o en los grados que nos conducen a estudiar, a trabajar en la industria de los videojuegos,
cuando hay muchos hombres en ellos, se dan situaciones que al final terminan por expulsar a las mujeres. ¿Qué tipo de situación? Para que la gente nos entienda. Por ejemplo, el mansplaining, que es un término que así dicho, pues no nos dice nada, pero que significa que se sobreentiende que tú no tienes ni idea. Es decir, tú entras a un ciclo formativo para estudiar videojuegos y lo que se entiende es que tú no tienes ni idea. Y es curioso porque igual que a ti se te infravalora, se te valora por debajo de tus posibilidades reales porque no te conoce nadie. Tú estás entrando, nadie te conoce, no sabes si tienes habilidades, capacidades, debilidades, no te conoce nadie. Pero nada más que por verte la cara e identificar que eres una mujer, pues el pensamiento es, la tecnofobia, es decir, esta no se entera ni se va a enterar, ¿no? Sin embargo, cuando vemos que un chico se interesa por estudiar estudios vinculados a los videojuegos o ingeniería informática, vamos a poner, la familia, y es curioso porque yo trabajo mucho con familia, están como muy orgullosas, ¿no? Como, mi niño va a estudiar videojuegos, se entera un montón y a lo mejor lo único que hace es jugar por las tardes 4 horas a videojuegos y descargarse un par de aplicaciones que me las descargo yo todos los días en el móvil. ¿Me entiendes? Pero claro, el chiquillo es un portento. Y claro, y esto es una cosa que a nivel de grupo también se piensa. Es decir, cuando entran estos chicos a estudiar es como, si entró aquí es porque sabe. No, si entró aquí es porque va a aprender. Igual que yo, como mujer. Entonces, ¿qué pasa? Que a nosotras se nos infravalora, se nos valora por debajo de nuestro valor real y a ellos se les sobrevalora, se les valora por encima de su valor real. ¿Por qué? Porque al final, si yo entro ahí, se me tiene que dar un 5 y luego ver si vamos subiendo, vamos bajando. Lo que no se me puede dar a mí es un 0. No, un 0 no, un menos 5. ¿Por qué? Ni te enteras ni te vas a enterar. Y él un 10, cuando todavía no sabemos nada. ¿Qué ocurre? Pues ocurren cosas como tenemos un grupo de WhatsApp, no las incluimos a ellas. Tenemos equipos para desarrollar videojuegos porque nuestros trabajos de clase consisten en desarrollar videojuegos, ¿no? Y a ellas las dejamos para el final. Además, le explicamos cosas que ni nos ha preguntado y que a lo mejor nos podría dar una clase sobre ello, ¿no? Y al final, todas estas pequeñas cuestiones hacen que tú no te sientas bien en ese contexto o que te mimetices e incluso termines incluso hasta proyectando la voz o vistiéndote de una manera que no te apetece. Porque te quieres integrar de tal manera que incluso a lo mejor empiezas a hablar de temas que tampoco te interesan. ¿Entiendes? Y esto es una cuestión de educación. Mira, vamos a ver. A mí me encanta el arte. Yo me licencié en Bellas Artes. Pero si yo estoy en un grupo de 5 personas que no están formadas en arte y que no tienen ni idea, yo no me voy a pegar todo el rato que estemos juntos hablando de arte, porque sé que te estoy aburriendo. ¿Entiendes? Entonces, si yo estoy con estoy en un grupo de hombres y hay una mujer que eso de lo que ustedes están hablando, sabes perfectamente que a lo mejor no le interesa, pues chicos, habla 5 minutillos, pero no te las 4 horas, porque tú sabes que hay una persona que se está quedando fuera, ¿no? Es como si estamos en un grupo de 10 personas y yo conozco a una persona que sí sabe de arte y estoy todo el rato hablando de arte. Yo sé que el resto no está en la onda. Entonces, muchas veces no es que ellas se sientan desplazadas, es que se las desplaza. Efectivamente. Y además, mira, te recojo el guante con el que se sientan desplazadas porque en los videojuegos online yo creo como que uno de los principales avances que ha habido son la aparición de los Battle Royale, que para quienes no lo conozcan, los Battle Royale son que se meten a 50, 20, 100 jugadores, un número determinado de jugadores dentro de la misma partida y tienen que luchar entre ellos y gana el que queda último o el equipo que queda último, porque hay veces que se juega por equipos. O sea, como el Fortnite. Efectivamente, el Fortnite es un Battle Royale, vale. clarísimo. Y con esto que tú estabas hablando, que a mí me está gustando mucho, de cómo se las desplaza, también cómo está influyendo esta cultura brother y todo lo que hablábamos antes de las mecánicas y todo, en cómo se comportan los gamers con las mujeres dentro de los videojuegos y también fuera, pero ya no en un entorno laboral, sino en un entorno gamer. Sí, es que ahí está la clave. Yo llevo años insistiendo en que
ese es el primer nivel, ya que hablamos de videojuegos, ese es el primer nivel de la cultura brother. Sí. Lo que pasa en las partidas online de videojuegos. ¿Por qué? Porque con ese entendimiento de que nosotros no nos enteramos de desarrollar, no nos enteramos de jugar, pues claro, cuando una mujer juega, entra en la partida, se sobreentiende que no tiene ni idea. Y entonces ya empiezan a darse comentarios del tipo: vete a fregar, vete a cocinar, este no es tu lugar, una mujer jugando, vamos a perder la partida por su culpa, vamos a por ella, que seguro que no se entere, la liquidamos rápido, seguro que juegas por postureo, por complacer a tu novio. Y esto ojalá fueran suposiciones mías, o también ojalá que fuera una experiencia mía de un día que me metí en una partida y me pasó esto, o que es que resulta que yo tengo mala suerte y que me pasa a mí cada vez que entro. Pero no, es que desde 2020 a 2024 lo he preguntado directamente y de manera anónima a las niñas y a las chicas, y esto es lo que me cuentan. Y además les he preguntado a los chicos si lo han observado, porque claro, si le pregunto a los chicos que si lo han hecho, nadie lo ha hecho. Nadie lo ha hecho. Entonces me va a salir un 1%, vamos, un 1% de los chicos. Sí, como y de los siempre, niños casualmente luego nunca hace nada. No. Entonces yo pregunto, oye, ¿tú lo has visto? Y es que resulta que coincide el 40% de niñas y chicas que refieren haberlo sufrido con el 40% de chicos que refieren haberlo visto. Pero no solo eso, es que en torno al 20% no sabe. Entonces no lo sabe ¿Cómo identificar. no vas a saber si estás mandando a alguien a fregar? Te quiero decir, en plan de tenemos un problema grave como socialización. Si no sabes que eso es súper ofensivo. Pues imagínate que tenemos un 40% que lo reconoce claramente, un 20% que no sabe y el resto que dice que no, pero a lo mejor tampoco lo sabe identificar. Efectivamente. Eso es lo que te iba a decir. Entonces, no sabemos, digamos, qué número o qué porcentaje exacto de incidencia tiene esto, ¿no? en las partidas. Y esto, claro, ¿por qué influye esto en las vocaciones STEAM, en que una niña, una chica quiera dedicarse al mundo de los videojuegos? Pues claramente pasa lo siguiente, y es que el 49% de las personas que juegan son mujeres. Que este dato es que lo quería haber sacado antes porque lo estábamos hablando y todo lo que estábamos hablando desde la cultura brother y de cómo se funcionan los videojuegos es como, parece que es que los videojuegos son cosas de chicos y no. No, y claro, es una idea precisamente fomentada, porque claro, cuando una chica entra a jugar a una partida, ella no ve a sus iguales. ¿Por qué? Porque las chicas me cuentan, y las niñas también, que para poder jugar tranquilas, porque al final, a ver, ¿tú cuando juegas para qué juegas? Juegas para evadirte, para disfrutar, para vivir en mundos fantásticos diferentes a los que vives en la vida real, para pasar un buen rato. Entonces, cuando tú ves que la cosa se te está complicando, porque te están llamando de todo, porque yo he dicho lo más suave, pero aquí también hay insultos de carácter sexista graves que todas las personas que nos pueden estar viendo, escuchando, pues tienen en la cabeza y que son los más referidos por ellas, ¿sí? Entonces, cuando tú sientes que cuando identifican que eres una mujer pasa esto, ¿qué es lo que hacen ellas? Hacerse pasar por hombre. ¿De qué manera? Pues lo que me cuentan es que utilizan un nombre de usuario masculino o ambiguo, una skin, un avatar, para que nos entendamos, un personaje con una apariencia que ellas entienden que es de hombre. No utilizan el chat de voz o utilizan un distorsionador de voz masculina. Y yo esto pensaba que solo lo hacían las chicas, pero es que el año pasado lo investigué con niñas de diferentes comunidades autónomas en España y resulta que también. Entonces, ¿con qué ideas se van ellas de la partida? Pues con que sus iguales no están, porque aunque estén, no las identifican, ¿sí? Por tanto, se sienten bichos raros y confirman esa idea errónea de que ese no es un mundo para las mujeres. ¿Y con qué idea se va un chico? ¿Con qué idea se va un hombre? ¿Con qué idea se va un niño? Claro, este es mi mundo este es mi soy mundo. El rey. Claro. Exacto, y claro, cuando tú les dices que el 49% de quienes juegan son mujeres, se quedan pasmados porque dicen, ¿en serio? Pues yo no las veo, claro que no las ves.
Y a coalición de esto, y perdón por meter esto... No, si es que además yo lo estoy pasando fatal en este episodio, la verdad. Llevamos ya unos cuantos grabados y me está sentando fatal como mujer todas estas violencias. Pero quiero subirlo un poco más, Nira. O sea, quiero que... No lo tenemos, me voy a salir un poquito del guión, pero es que creo que también es importante ver que actualmente hay una cosa que se llama la Liga de Videojuegos Profesional, la LVP, que ser gamer se está profesionalizando, sí. Y que esto que estamos hablando ya no solo se da en la cultura gamer de hacer videojuegos o como gamer a nivel individual, sino que también está repercutiendo en una nueva profesión que no se está entrando. Claro, es que realmente como espectadoras de deportes electrónicos, las mujeres están prácticamente al mismo nivel según los últimos libros blancos, informes y demás. Pero luego en la escena competitiva eso no se da. ¿Por qué? Porque vamos a ver, imagínate si es hostil para una mujer entrar con un nickname que no es su nombre real, ojo, no es su nombre real, y ellas entran con un nombre de usuario masculino. Imagínate ir a cara descubierta a competir. Es decir, entras a competir como Nira Santana Rodríguez y como una persona que puedes buscar en redes, que puedes ver y que puedes acosar tal y como están las leyes que no nos protegen en estos entornos. Entonces, para ella, en los entrenamientos, evidentemente, cuando entrenan van a sufrir esto, ¿sí? Pero cuando compiten ya la presión es mucho mayor. Y luego hay una cosa que me parece súper injusta. Y es que nosotras cuando estamos en entornos masculinizados, parece como que no nos representamos a nosotras mismas. Te voy a poner un ejemplo. Mira, David, tú por ejemplo, si tú cometes un error en el sector, ¿no?, al que tú te dediques, imagínate cualquier sector en el que tú te dediques, tú cometes un error y el error es de David. El error no es de todos los hombres. Efectivamente. Pero cuando yo en un entorno masculinizado cometo un error, el error es para todas las mujeres. Es como la confirmación de que, ves, las mujeres no son buenas en esto. O son buenas en esto. Por tanto, yo siento una presión muy grande por ser la mejor, incluso a costa de mi salud mental. Y esto es algo que me parece que a las mujeres se nos está exigiendo muchísimo y que nosotras al final tenemos que ganar por todas y no por nosotras individualmente, o cometer errores y que sean los míos. Es que mi error no es el de todas las mujeres. Entonces, competir es complicado. Y luego creo que no se está haciendo nada a este nivel, porque de hecho yo fui invitada en diferentes ocasiones a participar como ponente en competiciones de eSports, ¿no?, de deportes electrónicos. Y un día me cogí un enfado importante. En la final de una competición porque, bueno, importante, a ver, yo soy una persona muy tierna. Y lo dije con mucha educación, pero estaba muy seria y se me notó. Porque, claro, me vi en una mesa redonda con 5 mujeres a las que se les preguntaba qué es ser mujer en no sé qué, no sé cuantito y no sé cuantito. En lugar de llamar a mujeres para hablar de su profesión. Si quieres saber qué es ser mujer en no sé qué, yo soy investigadora, te lo puedo contar yo, que tengo un máster en políticas de igualdad y otro máster en diseño de videojuegos y estoy especializada en esto. Pero si tú llamas a una mujer que se dedica a otra cosa dentro del mundo de los videojuegos, pues aprovecha para preguntarle por su trayectoria y no sobre qué es ser mujer, porque a un hombre no nos pregunta qué es ser hombre y desarrollador. O sea, es que es absurdo, sí, absurdo totalmente. Entonces, la mesa redonda consistió en esto, pero es que lo más grave es que yo me veo allí hablando de lo chungo que nos va y empiezo a mirar al público y veo a todos los colegas de los jugadores que llegaron a la final que miro hacia donde estaban los ordenadores, eran todos hombres, veo a los 2 presentadores, los 2 hombres, veo a los cámaras y a los fotógrafos, todos hombres, y veo a los casters, que son los que nos narran, ¿no?, los que nos cuentan qué es lo que está pasando en el juego, los 2 hombres, y digo, a ver, ¿qué es lo que está pasando aquí? Lo que está pasando aquí es que quien está organizando esto, espérate, y el productor y director del proyecto, financiado por la administración pública,
también hombres. Porque, entonces, claro, yo digo, hola, me estás llamando para que venga a hablar de lo chingo que nos va y no has hecho nada para que nos vaya bien. Porque en esta competición la perspectiva de género brilla por su ausencia. Claro. Entonces, le dije, mira, y además se lo dije así, y esto es verídico. No me llames más para dar una charla de este tipo. Yo te voy a ofrecer algo, y es que gratis, te hago una consultoría cuando empieces a montar la siguiente competición. ¿Sabes lo que ocurrió? Que no te llamaron. Que no me llamaron más. Claro. Y esto es lo que está pasando. Y por eso es súper importante que existan protocolos y decálogos para que las administraciones públicas, cuando tengan que dar dinero a este tipo de competiciones, lo tengan en cuenta. No, mire, caballero, yo le voy a pedir a usted que cumpla con unos mínimos para recibir una financiación pública. Mínimo. Porque a lo mejor no lo vamos a poder hacer con empresas privadas que patrocinen, pero vamos a empezar por las administraciones públicas. Total. Porque si no, al final pasa pues lo que pasa. Y con eso cubren el expediente, llamando pues a Nira, ¿no? Sí, no, además cubrimos es como súper representativo, que de repente dices, bueno, venga, va, una mujer. Sí. Tarea de realizar. Sí, como hablamos de lo chungo que nos va, digo, sí, es que no se trata de hablar solamente de lo chungo que nos va, sino de tomar medidas. Porque claro. Una de las cosas que a mí me preocupan, ya no me preocupa, porque no me preocupa nada, ahora me ocupan las cosas. ¿Sí? Entonces yo me ocupo de que esos problemas que estoy detectando tengan solución. Claro. Y creo que cuando ponemos sobre la mesa temas de género que nos están preocupando, tenemos que ocuparnos de ellos. Claro. No solamente hablar e identificar los problemas, sino ponernos manos a la obra y verdaderamente promover cambios. No hay queja sin propuesta. Chicas, llevamos 40 minutos ya, porque nos hemos enredado bastante. Y yo quería hacer como la última pregunta. Yo ayer por la tarde descubrí el famoso, increíble mundo de los horrores que es realidad virtual y novias virtuales. O sea, no me voy a enredar en explicar todo lo que vi. Yo recomiendo que busquéis y os horroricéis por vosotras y vosotros mismos, porque la verdad que el futuro es un poco triste, por así decirlo, pero según va avanzando esta realidad virtual, también se van desarrollando estos trajes que te tocan y tú lo sientes. ¿Nos puedes contar un poco cómo crees que va a evolucionar este mundo de realidad virtual, novias virtuales y cómo va a afectar a las mujeres? Porque yo lo que veía eran mujeres muy sexualizadas, colegialas a las que les podías hacer lo que quisieras. A ver, la realidad virtual nos pone enfrente de un mundo donde la inmersión es 100%. Es decir, yo lo explico así en clase: cuando tú vas a jugar un videojuego, tú tienes el mando y la tele delante o la pantalla del ordenador, pero por ahí puede pasar una mosca, tu perro, tu gato, te distrae mucha gente. Pero cuando te pones unas gafas de VR, la cosa cambia. Ahí no te distrae nadie, y además hay un concepto que es el de presencialidad y copresencia, que es que tu cerebro no es capaz de discernir, de diferenciar entre lo que estás viviendo y la vida real. Por tanto, la experiencia es 100% inmersiva para lo bueno, porque multiplica esas sensaciones positivas, pero también multiplica esas sensaciones negativas. Y si además nos ponemos un traje háptico, que es una camiseta, un pantalón, un guante, que nos permite sentir lo que pasa en el juego, porque a través de diferentes sensores, ¿no? Que pueden ser con electroestimulación, nos va a transferir desde un disparo, un golpe, una caricia. Y claro, todo esto es importante tenerlo en cuenta, porque al final estamos caminando hacia un mundo donde la división, la línea entre lo real y lo virtual es mínima, o quizás ya en este contexto imperceptible. Y yo creo que aquí la clave es entender una cosa, y es: nada de lo que está ocurriendo dentro del mundo online es nuevo. Todo está ocurriendo en la vida real. ¿Cuál es la clave aquí? Es: ¿cuál es tu identidad? Es decir, si tú fuera de la pantalla eres una buena persona,
Lo único que cambia cuando entras al mundo online es el contexto. Es como ir a casa de tu abuela y estar en tu casa. Son dos casas distintas, pero tú eres la misma persona. Yo estoy en el contexto offline, en la vida fuera de la pantalla, y estoy dentro, pero yo sigo siendo Nira. Y mis valores van a permanecer dentro y fuera de la pantalla. Y aquí, cuando se trata de familias o de personas adultas que acompañan a menores, lo importante es entender que son dos mundos donde los peligros son similares y que lo que hay que establecer es un diálogo y una comunicación para advertir de esos riesgos, como advertimos de riesgos que pasan en la vida offline, en esta vida que está fuera de la pantalla, pues que entiendan esos riesgos que hay en el mundo online y que tengan ese canal de comunicación abierto para que nos puedan contar si están viviendo algún tipo de riesgo o peligro. Total. Nada más. Tenemos que vivir la tecnología como algo positivo y acogerlo como algo positivo. La vida, esta vida en la que podemos tocar cosas, es maravillosa, pero también tiene peligros y riesgos. Por eso no la vamos a dejar de vivir. El mundo de los videojuegos es maravilloso, de la VR. Todas las tecnologías que se nos están poniendo sobre la mesa tienen muchas posibilidades. Pero la tecnología es una responsabilidad y como tal tenemos que valorarla. Pues yo creo que es una reflexión maravillosa para no solo terminar, yo creo que el podcast, este episodio, sino la temporada, porque con este episodio cerramos temporada. Así que no sé si tú te quedas con algo, quieres resaltar algo, Natalia. Yo es que me quedo con tantas cosas porque era del tema que menos conocimientos tenía y sinceramente toda la reflexión respecto a la cultura brother ha sido increíble y yo creo que eso ya me lo guardo para mí. Y Nira, es que es un placer escucharte, es que de verdad aquí públicamente te digo que es un placer y mi admiración profunda porque todo el trabajo que haces es súper necesario. El placer es mío y de verdad que aprendo muchísimo de todo el trabajo que están desarrollando y les doy la enhorabuena, de verdad. Muchas gracias. Y bueno, y a nuestra gente de detrás de la pantalla, deciros que aunque aquí se acabe la temporada 2, ya estamos pensando en la temporada 3, ya estamos buscando nuevas cositas y llegará, no sabemos cuándo, pero llegará. Y muchas gracias por acompañarnos en estos 4 episodios y no os olvidéis que siempre os esperamos más allá del clic. Más allá del clic, un podcast de Diaconía España contra la violencia digital. Financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y el Ministerio de Igualdad.